Hola, buenos días a todos. Bueno, nada, un par de pinceladas sobre la jornada de esta mañana, ¿vale? Bueno, tenemos una jornada yo creo que muy, de verdad, no es por nada, pero muy interesante, ¿vale? Empezamos con Elena de la Calle. Yo le quiero agradecer especialmente a Elena porque es la primera vez que en las jornadas de CRUETIC tenemos a una ponente del Departamento de Seguridad Nacional, el DSN, ¿no? Que son, si has dicho, el mundo entre la universidad y el departamento son como mundos muy disjuntos, ¿no? Pero últimamente se está teniendo contacto con ellos a través del Foro Nacional de Ciberseguridad y nos va a hablar sobre temas de ciberamenazas, ciberinteligencia, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en fin. Creo que va a estar muy interesante. Luego tendremos un bloque dedicado a restauración de servicios que moderará Joaquín Canca y aquí le dejo a él, yo creo que va a estar muy interesante, le dejaré a él ya que explique cómo va el bloque, Joaquín. Y luego tenemos un bloque sobre organización y cumplimiento normativo en el que estará el CCNCER, estará Mario, que luego ya subirá, y para contarnos sobre la guía 881 ya algo más de detalle, como decía ayer. Y también tenemos la presencia desde Madrid, es una pena que no pueda haber estado aquí, porque ya sabéis que es buen amigo nuestro, de Miguel Ángel Amutio, que va a hacer la primera presentación oficial en cualquier evento del mundo mundial del nuevo ONS. Y estaba muy contento por poder contarnos a nosotros de primera mano todos los aspectos relativos al nuevo ONS. Bueno, y luego tenemos una mesa redonda. Pero bueno, por no enrollarme más, os dejo con Elena de la Calle del DSN y bueno, muchas gracias, Elena, por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a los organizadores de estas jornadas, por invitar al Departamento de Seguridad Nacional al que pertenezco y al que me incorporé pues hace poco más de un año. Para mí, la verdad, es un placer estar aquí hoy en este entorno universitario y en esta isla, en Tenerife, que la verdad es que me da vergüenza decirlo, pero hace ya más de 25 años que no venía a esta maravillosa isla, ¿no? Y además recuerdo mucho a mi padre, que ya no está con nosotros, que de pequeña siempre me hablaba de las maravillas de Tenerife, porque él, tras la guerra, nada más terminar la guerra civil, pues vino aquí a Tenerife, estuvo 3 años haciendo el servicio militar, cuando había servicios militares tan amplios, ¿no? Y decía que era una tierra maravillosa, aunque luego él no tuvo ocasión de volver a ella. Decía, aquí no se pasa hambre en Tenerife. Entonces, bueno, me han dicho que hable sobre las ciberamenazas. Es un tema amplísimo, bueno, se podía hacer hasta un máster, ¿no? Sobre el tema de ciberamenazas. Y yo lo que voy a hacer es intentar centrarme desde el punto de vista de la seguridad nacional y del papel de la ciberseguridad dentro de la seguridad nacional. Para ello, pues lo primero que voy a hacer es ver qué es la seguridad nacional, definir qué es la seguridad nacional. Y para eso pues recurriré a la Ley de Seguridad Nacional del 2015, que la define, la seguridad nacional, como una acción del Estado que está destinada a proteger a los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y también a contribuir a la seguridad internacional con nuestros socios y aliados. Esa sería una definición de seguridad nacional según la ley. Cuando pensamos en seguridad nacional, lo primero que se nos viene a la mente quizá es hablar del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero la seguridad nacional es mucho más que eso. De hecho, en la propia ley se incluyen otros ámbitos de especial interés para la seguridad nacional, como pueden ser, pues, da una serie de ejemplos, como la seguridad energética o la inmigración o el medio ambiente. Y todos estos ámbitos se desarrollan luego en la Estrategia de Seguridad Nacional. Uno de esos ámbitos de especial interés para la seguridad nacional es la ciberseguridad, que está definida e indicada en el artículo 10 de la ley. Es el presidente del Gobierno el que dirige todo el sistema de seguridad nacional. Y el presidente pues toma las decisiones apoyado por un Consejo de Seguridad Nacional, que es una comisión delegada del Gobierno,
que le apoya en sus decisiones. A esa comisión delegada del Gobierno, que es ese Consejo Nacional de Seguridad, pues están todos los ministros que tienen que ver con la seguridad nacional. Y a ella pues, acude nuestro director, el general Miguel Ángel Ballesteros, que es el director del Departamento de Seguridad Nacional. Y dependiendo de la temática, ese Consejo de Seguridad Nacional tiene una serie de comités especializados que podéis ver allí a la derecha, como puede ser un comité especializado de inmigración, un comité especializado de seguridad energética, otro comité especializado de seguridad marítima y también existe un comité especializado de ciberseguridad que da apoyo al Consejo Nacional de Seguridad dentro de ese ámbito específico. Ese Consejo Nacional de Ciberseguridad, pues ahí mismo el Departamento de Seguridad Nacional actúa como Secretaría Técnica y órgano de trabajo permanente. Ese Consejo de Ciberseguridad tiene una serie de grupos de trabajo y uno de ellos, en el que participa la CRUETIC, es el Foro Nacional de Ciberseguridad que se ha nombrado ahora, ¿no? Que es un espacio de colaboración público-privada cuya misión fundamental es proponer iniciativas para desarrollar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Bueno, una vez presentado el Sistema de Seguridad Nacional y el papel que la ciberseguridad desempeña en él, que como veis es importante, vamos a pasar a qué amenazas y desafíos existen para la seguridad nacional en su conjunto. Y aquí veis en este círculo 15 amenazas y desafíos que definía la Estrategia Nacional de Seguridad del año 2017. Aquí podéis ver pues, un poco lo que he explicado antes, pues el cambio climático, los flujos migratorios irregulares, también la seguridad energética, la económica, y dentro de esos círculos amarillos podéis ver también la seguridad en los espacios comunes globales. Uno de ellos es el ciberespacio. En el año 2021, el 28 de diciembre, se publicó una nueva estrategia de seguridad nacional, la Estrategia de Seguridad Nacional del 2021, que incluyó a estos 15 ámbitos de la seguridad nacional uno más, que son las campañas de desinformación. Las campañas de desinformación, junto con los ciberataques, son un componente de amenaza muy importante en esas estrategias híbridas que utilizan pues, algunos países en esas, lo que llamamos nosotros zona gris, que no es todavía una guerra declarada, ¿no? Pero es preparatorio para ella, ¿no? y que pues, tenemos ejemplos recientes que todo el mundo pues conoce, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a las ciberamenazas. Bueno, aquí traigo a colación a un famoso escritor de ciencia ficción y profesor universitario, por cierto, también de bioquímica en la Universidad de Boston, que es Isaac Asimov, que es de todos conocido. Y aquí, bueno, el otro día estaba yo paseando por casa hace un mes a ver qué podía leer y me encontré pues, un libro que yo compré hace muchos años, que es una recopilación de relatos que él hizo pues, en el año 83, que se llama Se acabaron las espinacas y otros delitos por computadora. O sea que estos relatos que él ha recopilado son anteriores al año 83. Y él hizo un prólogo a este libro en el que habla de cuál será el futuro del crimen. La traducción no es muy buena, está así en el libro que tengo en mi casa, pero dice que el crimen del futuro consistirá en burlar, en engañar a la computadora. Dice, naturalmente, siempre se puede reprogramar la computadora para impedir el fallo que se ha descubierto, pero entonces dependerá de los seres humanos el inventar otro truco nuevo, más sutil, más complicado, y es de suponer que lo lograrán. Pues yo creo que esto se ha cumplido. Aquí los malos utilizan trucos cada vez más sofisticados, engañan a las computadoras, pero también nos engañan a los seres humanos, porque sabemos que uno de los vectores de infección, digamos, por donde entran los ciberataques, muchas veces es, o casi siempre, ¿no? es la persona, ¿no? Y bueno, pues aquí os traigo
un informe que ha hecho la Agencia Europea de Ciberseguridad sobre el escenario de amenazas. El escenario de amenazas. Escenarios de amenazas e informes hay muchos. Hay muchos muy buenos, hechos aquí en España, por supuesto, por el Centro Criptológico Nacional, de una calidad técnica excepcional, o por el INCIBE, también realizados por consultoras o empresas tecnológicas. Pero bueno, yo he querido traer aquí de la Agencia Europea de Ciberseguridad, que coincide con muchos de los que he nombrado, porque el Departamento de Seguridad Nacional pertenece al Consejo de Administración de la Agencia Europea de Ciberseguridad, de NISA, y entonces por eso lo he traído aquí. De hecho, en sus líneas generales coincide, son todos coincidentes. Y este es un panorama de las amenazas, de las ciberamenazas que existen. Número 1, el ransomware, como os podéis imaginar, ¿no? que es el que más preocupa y el que ha sido más preeminente durante el periodo de tiempo que este informe sobre el que ha informado, ¿no? que es el año 2021. También el malware, en segundo lugar, o el cryptojacking también, que es el tener ordenadores esclavos, digamos, ¿no? que están minando continuamente criptomonedas, ¿no? sin que uno lo sepa. Eso también es un cibercrimen pues bastante preeminente en estos tiempos. Luego, por supuesto, las amenazas contra los datos, ciberespionaje, o las amenazas contra la disponibilidad y la integridad de los sistemas, como los ataques de denegación de servicio distribuido, que son continuos, o los relacionados con el correo electrónico, que, bueno, el conocidísimo phishing. También hay un tipo de amenaza que no es intencionada y que NISA también pone bastante énfasis en ella, que es la que tenéis ahí a la derecha, que son las amenazas que no son maliciosas, es decir, aquellas que se producen pues, por un problema de configuración, que no son malintencionadas. Bueno, no sé, se me está ocurriendo ahora pues, la indisponibilidad que tuvo Facebook, Instagram, pues el año pasado, que ellos lo achacaban a un fallo de configuración que dejó el WhatsApp, Facebook e Instagram indisponible durante bastante tiempo para millones de usuarios, ¿no? Y ellos lo achacaron a un problema de configuración. Bueno, pues curiosamente muchas de estas amenazas en ese libro del que os he hablado antes ya vienen reflejadas. Entonces es una cuestión bastante curiosa. Hay un relato muy curioso en el que me ha recordado mucho al ransomware, ¿no? Porque bueno, se trata de que roban el programa que controla toda una ciudad. Lo roban, se lo llevan. Y entonces, claro, todo empieza a ser un auténtico caos, tienen que volver al lápiz y al papel, no saben qué hacer. Van a echar mano de los backups para intentar restaurar el sistema y resulta que esos backups o no existen o tienen 4 años de antigüedad o si existen, los meten y como no los han probado nunca, pues no funcionan. Entonces, pues ahí se produce un gran caos hasta que consiguen recuperar el programa. O sea, a mí me ha recordado mucho a un ataque de ransomware. Ya digo que esto tiene muchos años, este relato. Y siguiendo con la Agencia Europea de Ciberseguridad, aquí tenemos un informe que hacen periódicamente que recopilan ciberincidentes de fuentes abiertas y hacen este listado. Y podéis ver a la derecha, señalado en rojo, que los ciberincidentes que han recopilado de fuentes abiertas, bueno, esto lo he sacado de abril, cada semana pues tenemos un nuevo informe, ¿no? Pues es el número 1, con 89 incidentes de ransomware, ya digo, de fuentes abiertas, número 1. Y las instituciones más atacadas son las administraciones públicas y gubernamentales. Pero no se libran tampoco las universidades, como podéis ver ahí en rojo. Por cierto, me está viendo a la mente pues, un ataque a una universidad que se produjo, bueno, sabéis que hay muchos, ¿no? En el 2020, y que fue a la Universidad de Düsseldorf, en Alemania, y que tuvo efectos en el hospital de Düsseldorf. Y pues allí, ¿qué ocurrió? Que se colapsaron las urgencias y hubo una persona que falleció porque no pudo ser atendida por urgencias, la tuvieron que trasladar
a un hospital cercano y por el camino pues murió. Quizá hubiera muerto también, ¿no? Si no hubiera habido el ataque de ransomware, no se sabe, pero el hecho es que en el trayecto del traslado pues esta persona falleció y el ataque fue dirigido a la universidad, pero acabó teniendo repercusiones en otros sectores. O sea que eso es algo que ocurre, ¿no? Pues el ciberespacio no tiene fronteras, todos estamos unidos unos con otros, por lo tanto pueden ocurrir este tipo de cosas. Bueno, y esta diapositiva de aquí es el universo de los adversarios. ¿Quiénes son los que nos están atacando? Pues hay una empresa americana que les ha puesto caras a estos grupos. Son difíciles de rastrear, a veces no se sabe quién son. Y son los más peligrosos de las amenazas persistentes avanzadas, o APTs, que os sonará a muchos de vosotros. Hay también grupos cibercriminales, actores estatales incluso, que están soportados, apoyados por gobiernos, y también grupos hacktivistas que defienden determinadas ideologías o creencias. Y esta empresa americana de ciberseguridad les ha querido poner cara, porque realmente la nomenclatura de estos grupos pues a mí me parece un poco selva, ¿no? Es muy complicado para mí, por ejemplo, seguir quién es quién. Entonces, a los de procedencia rusa les ha llamado como el oso, el bear. Ahí tenemos, por ejemplo, el APT28, pues que es el fancy bear. La APT29, el cozy bear. Todos estos son los osos que proceden de Rusia. Es una manera de identificar el origen de estas amenazas. Los que están denominados como panda, como la APT41 o la APT27, Goblin Panda o Wicked Panda, esos son grupos que lanzan ataques con origen en China. Los búfalo, origen en Vietnam. Los gatos, los kitten, iraníes. También están los tigres, que son de la India, ¿no? Y entonces, bueno, es bastante curioso entrar en la página web porque en lugar, parece que estás entrando en un universo Marvel de los supervillanos, pero es así, es bastante espectacular la página web. CrowdStrike se llama la empresa de ciberseguridad. Y luego aquí resalto uno a la derecha, que es el Wizard Spider, que es el grupo, tiene muchísimos nombres, como veis, los nombres que pone la industria son múltiples. Aquí tenemos Trickbot, Trickloader, The Trick, Totbrick, Ryuk, en fin, muchísimos, ¿no? Y uno quizá que conozcáis más es el grupo de ransomware Conti, el grupo también de origen ruso, que, bueno, últimamente ha estado bastante en los medios de comunicación, como veremos ahora. Me gustaría destacar el fancy bear, la APT28, que se ha relacionado con el servicio de inteligencia rusa, el GRU, llamado GRU, y que varios ciudadanos rusos han sido sancionados por la Unión Europea, que pertenecen a este organismo ruso, por ataques al Parlamento alemán en el 2015 y que también pues, atacaron a los correos electrónicos de la canciller alemana Angela Merkel en el 2015. También no solamente se sanciona por haber hecho ciberataques, sino por intentos de ciberataque. De hecho, ese grupo APT28 y estos ciudadanos rusos pues, también han sido sancionados por haber intentado ciberatacar a la organización contra por la prohibición de las armas químicas, por ejemplo, en los Países Bajos en el 2018. Y esto fue un intento de ciberataque a la red Wi-Fi y se les ha sancionado. Bueno, ¿qué más cosas tenemos últimamente? Pues veis, ese es el Conti, el grupo del que os he comentado antes, el Wizard Spider. Ese Wizard Spider lanzó un ataque de ransomware contra distintos ministerios de Costa Rica recientemente en abril y ha hecho que el presidente electo de Costa Rica, bueno, ya creo que lo es, de derecho, Rodrigo Chávez, pues declaró el estado de emergencia nacional por esta cuestión en Costa Rica hace muy poco tiempo.
Atacaron a 800 servidores, los cifraron, tuvieron que volver al lápiz y al papel, todavía están en ello, han pedido ayuda internacional. O sea que es una situación muy grave. Fue de los 3 decretos que firmó, pues este es uno de ellos, nada más tomar posesión. Después del ataque en Costa Rica, este mismo grupo Conti ha realizado amenazas a Perú. Esto está de la dark web, pues ahí no se ve muy bien, pero bueno, están amenazando al gobierno del Perú también, incluso con ataques a su infraestructura crítica de aguas y de electricidad. ¿Qué ha hecho el FBI en Estados Unidos? Ha ofrecido una recompensa. Ellos son muy dados a esto. De hecho, en la página web del FBI tenéis un sitio en concreto con una lista de ciberdelincuentes con sus fotografías y la recompensa que se ofrece por cualquier identificación. Entonces, ha ofrecido una recompensa por cualquier pista que conduzca a la identificación de estos cibercriminales. Ha ofrecido 10 millones y 5 millones, un total de 15 millones de dólares de recompensa. Hasta. Bueno, ya estos son simplemente ejemplos de la prensa, que no quería poner ninguno español, pero todos sabéis que existen, de ataques a universidades. No hay mucho más que decir, ataques ransomware. Ahora vamos a dar un paso más y vamos a entrar en la ciberguerra por la situación actual. ¿Podemos hablar de ciberguerra o no podemos hablar de ciberguerra? Pues, bueno, aquí hay diferentes opiniones, pero bueno, mi opinión es que podríamos hablar de ciberguerra, ya que en el año 2016, en la cumbre de Varsovia, la cumbre de la OTAN, que se celebró ese año, ya se ha considerado el ciberespacio como un nuevo dominio de operaciones. Aparte de la tierra, el mar, el aire, está el ciberespacio para la OTAN. Y de hecho, en España, en el año 2013 ya se constituyó lo que es el Mando Conjunto de Ciberdefensa, que en el 2020 pasó a denominarse Mando Conjunto de Ciberespacio. Bueno, esto es una reunión de lo que llamamos el Comité de Situación. El Comité de Situación que se ha reunido con ocasión de la guerra entre Rusia y Ucrania. El Comité de Situación es un órgano de apoyo, si recordáis una de las primeras diapositivas, al Consejo de Seguridad Nacional. Cuando hay una crisis del tipo que sea, se convoca este Comité de Situación, que está presidido por el ministro de la Presidencia, lo tenéis ahí, Félix Bolaños, y también al que pues, acude, esto es una de las salas del Departamento de Seguridad Nacional, que está en el complejo de la Moncloa. Y ahí pues, se trata del tema en distintos ámbitos, en todos los ámbitos. Se han creado 3 grupos de trabajo, como veis hay uno de sanciones, uno de acogida, y también se ha creado un grupo de trabajo de ciberseguridad, porque la ciberseguridad también es un componente fundamental de esta guerra, como podréis ver más adelante. Y ahí pues, cada comunidad de referencia en España pues, ha recibido instrucciones de sus autoridades competentes para pues, elevar, ¿no?, la conciencia de que estamos en una situación de más posible peligro y que hay que estar atentos a las medidas de seguridad. Esta es una declaración del alto representante, Josep Borrell, que ha realizado el 10 de diciembre, en la que por primera vez se atribuye un ciberataque a un agente estatal, que es a la Federación Rusa. No se había hecho antes lo que es directamente atribuir un ciberataque, porque es complicado y además es un tema de soberanía nacional, pero bueno, en este caso los 27 se han puesto de acuerdo para hacer esta atribución. ¿Y qué ciberataque ha sido este? El que se lanzó el día de la invasión. El 24 de febrero hubo un ciberataque que dejó fuera de servicio pues unos satélites, la comunicación satelital del satélite Viasat, del operador Viasat que opera la red satelital KASAT. Realmente esto fue para facilitar la operación de la invasión. Pero ¿qué pasa? Que no solamente afectó a lo que se supone que tendría que afectar, sino que afectó a gran parte de Europa. Y entonces se cayeron todas las bastantes comunicaciones por Internet, incluso más de 5.000 generadores eólicos en Alemania
pues se paralizaron y hubo que cambiar incluso físicamente los módems. Entonces, por primera vez se ha atribuido este ciberataque a un actor estatal. Y aquí entran en el juego los grupos hacktivistas. Anonymous, que es bien conocido, y el propio 24 de febrero pues dijo que había declarado la guerra al gobierno ruso. Por otro lado, los grupos prorrusos, por ejemplo, el Killnet, que es un grupo que ha empezado sus actividades en enero de este año, es bastante reciente, también declara la guerra a Europa. Incluso se declaran guerras entre ellos mismos. O sea que aquí pongo dos de ejemplo, pero hay muchísimos grupos que día a día están lanzando ciberataques. Y nosotros recibimos diariamente pues estos informes y con toda esta información pues informamos no solamente de los grupos hacktivistas, sino de lo que se hace en Europa, informamos para apoyar al comité de situación que habéis visto antes y luego directamente al presidente del Gobierno sobre los aspectos más relevantes en relación con la ciberseguridad. Y este es el ministro de Transformación Digital de Ucrania, viceprimer ministro. Es uno de los ministros más jóvenes, o si no es el más joven de Europa, 31 años, Mikhailo Fedorov, que en su canal de Telegram, el 26 de febrero, hizo un llamamiento para reclutar cibervoluntarios para atacar a Rusia, para defenderse ellos, para atacar a Rusia. Y, de hecho, se ha creado la IT Army of Ukraine, el ciberejército de Ucrania. Un llamamiento del propio gobierno ucraniano a reclutar cibervoluntarios. Y aquí tenéis un ejemplo. Podéis entrar en el canal de Telegram y diariamente se incluyen objetivos rusos, tanto gubernamentales como de empresas, para ciberatacar. Han creado una plataforma y unas instrucciones y ahí lo tenéis. Yo entro todos los días aquí y veo a ver si tienen efectividad o no. Pincho y os digo que a veces están inaccesibles. O sea que están lanzando ataques de denegación de servicio distribuido de manera diaria. Por supuesto, por la otra parte, también se han creado sus propias plataformas, pero digamos que no ha habido una comunicación oficial por parte del gobierno ruso para reclutar cibervoluntarios. En el caso de los ucranianos, pues es público, por lo menos, ¿no? Bueno, yo pues simplemente he querido dar un pequeño panorama de la situación en la que estamos y que pues tenemos que subir un poco nuestra conciencia de que podemos ser, si no lo hemos sido ya, lo seremos ciberatacados. Como tengo 5 minutos más, pues voy a ir terminando. ¿Qué podemos hacer frente a estas ciberamenazas? Pues a nivel estratégico-político tenemos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es una de las estrategias que coordina el Departamento de Seguridad Nacional junto con otras muchas, que podéis bajar en nuestra página web, en la que tiene una serie de líneas de actuación para reforzar las capacidades, para luchar contra la cibercriminalidad, para la investigación, para la cultura de la ciberseguridad es importantísima también y podéis ir viendo una por una que luego esto se traslada en acciones concretas. Aquí tenéis algunas actuaciones dedicadas también en concreto a las universidades que están recogidas en la estrategia. Una muy importante ha sido la creación del Foro Nacional de Ciberseguridad, que es ese espacio de colaboración público-privada para desarrollar la estrategia y proponer medidas concretas en que la CRUE está incluida en la parte privada, igual que RENIC, que también algunas de las universidades que estáis aquí pertenecéis a esa red. Se han creado 5 grupos de trabajo y la CRUE está en el grupo de trabajo de formación, capacitación y talento. Y en febrero de este año se publicaron los primeros trabajos del foro. Y la CRUE ha participado en el grupo de trabajo 3, donde se ha creado un esquema nacional de certificación de profesionales. Importantísimo la formación de profesionales en este campo. Y ahí también la universidad tiene mucho que decir. ¿Qué perspectivas de futuro tenemos? Pues en este informe anual de Seguridad Nacional que elabora el Departamento podéis ver los análisis de riesgos que se han realizado pues, a través de una encuesta a expertos, en el que, si os fijáis, los 5 riesgos y amenazas para la seguridad nacional que presentan una tendencia más negativa en los próximos 5 años, número 1,
vulnerabilidad del ciberespacio. Número 2, campañas de desinformación. ¿Os acordáis de esa diapositiva donde estaban los 16 ámbitos de la seguridad nacional? Los que presentan la tendencia más negativa precisamente son los temas de ciber. ¿Y qué pasa en el 2030? Según estas mismas encuestas, pues hay un sentimiento pesimista en la evolución de la dimensión tecnológica y de seguridad. Esta es mi última transparencia. Realmente no me gusta terminar de manera pesimista, pero simplemente es para decir que estamos en una situación complicada. Todo reto es una oportunidad y, bueno, pues simplemente que trabajo no nos va a faltar y animaros a todos a continuar reforzando las capacidades y también elevando la cultura de la ciberseguridad. Muchas gracias.